Hola, yo soy Ángel Urrieta, actual cursante de la materia Psicología Experimental, con mi facilitador, el licenciado Alfredo Zambrano. En esta oportunidad estaré hablando un poco acerca de las características y detalles de lo que es todo esto de la investigación no experimental. Como su nombre lo indica, una investigación no experimental es un tipo de pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de una serie de acciones y de reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener resultados interpretables, es decir, a través de experimentos. No por ello, claro está, pues dejaría de ser una investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos. Dicho esto, en otras palabras, este tipo de investigaciones no manipula deliberadamente las variables que busca interpretar, sino que más bien se contenta con observar los fenómenos de su interés en su ambiente natural, para luego describirlos y analizarlos, sin necesidad de emularlos en un entorno controlado. Quienes llevan a cabo investigaciones no experimentales cumplen más que nada un papel de observadores. Existen dos tipos principales de investigación no experimental. Investigaciones, por ejemplo, de diseño transversal. En este tipo de diseño se aborda un estado de la cuestión en la materia, es decir, por ejemplo, se recopilan los datos a partir de un momento único con el fin de describir las variables presentes y analizar su incidencia o responsabilidad en lo acontecido en la investigación. Esto significa, por ejemplo, emplear los indicadores descriptivos, que son los que miden o describen una variable o un factor, y los causales, que son los que ofrecen explicaciones con respecto a los indicadores. Están las investigaciones de diseño longitudinal y, por el contrario, en estas investigaciones se llevan a cabo muestreos a lo largo del tiempo, considerando variables determinadas y sus relaciones entre sí, para determinar las evoluciones, tendencias, vínculos y todo ese tipo de cosas, que permiten comprender las complejas reacciones grupales de un sector de la población, y pueden juntarse mediciones para obtener un cronograma un poco más amplio. Son ejemplos de investigaciones no experimentales las mediciones estadísticas, en las que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta, o las investigaciones que, teniendo un conjunto de datos estadísticos disponibles, procede a interpretarlos y organizarlos de modo de obtener la mayor cantidad posible de datos relevantes. Otro ejemplo posible lo constituyen las investigaciones documentales: consulta de fuentes bibliográficas o hemerográficas, lectura de autores previos y exposición de los hallazgos en un informe, ensayo o monografía. En este caso tampoco se llevan a cabo experimentos controlados, sino que se acude a la visión profesional y personal del autor consultado o del propio investigador, en caso de que sea de esa manera. Podemos encontrar que hay tres maneras de realizar una investigación que no sea estrictamente experimental. La primera, la cuasi experimental, sigue muchas reglas de la experimentación que hemos aprendido, pero como no asigna al azar los participantes a los niveles de la variable independiente, debe utilizar diseños cuasi experimentales para minimizar las posibles amenazas a la validez interna que se presente. Los diseños del sujeto único y la línea base con n pequeña constituyen el segundo grupo de diseños en no tradicionales. En este caso, debido a lo que la disponibilidad de los participantes es limitada, o a que se quiere mostrar un resultado claro de la manipulación, en cada participante se establecen reglas para observar los efectos sin grupo control, ni contrabalanceo, ni intrasujeto. La forma no tradicional es la investigación o la encuesta o el cuestionario, en la que se emplea el diseño correlacional en un lugar de diseño experimental.
Hablando de los cuasi experimentos y diseños no experimentales, también podemos descubrir que el propósito de los diseños cuasi experimentales es minimizar cada amenaza, aun cuando no aleatoricemos nuestros grupos. Así esperamos evitar las variables de confusión. Para ilustrar el problema, supongamos que queremos determinar si hacer evaluaciones del aprendizaje. Al final de cada lección mejora el desempeño del grupo en los exámenes de un curso universitario particular. Por nuestro modelo experimental básico, sabemos que debemos utilizar cuando menos 2 niveles de la variable independiente. Quizá evaluaciones del aprendizaje en comparación con ausencia de evaluaciones de aprendizaje. Algunas circunstancias se convertirán en variables de control, por ejemplo. Probablemente impartiríamos el mismo material del curso a los participantes, presenten o no las evaluaciones del aprendizaje. Sin embargo, no podemos clonar a los estudiantes para un diseño entre sujetos ni utilizar un diseño entre sujetos porque no podemos deshacer lo que han aprendido del material desde el inicio. Así que haremos de los estudiantes asignados a cada grupo pues una variable aleatoria preferiblemente. Sin embargo, lo ideal sería poner los nombres de todos los estudiantes de la universidad o del curso que no hubiesen tomado ese taller en específico en un sombrero y sacar 100 para asignarlos de 1 a 2 clases, en donde tendrían evaluaciones de aprendizaje y en la otra no. Desafortunadamente es probable que no nos permitan obligar a estos estudiantes a tomar determinadas clases en el mundo real, porque los estudiantes escogen las clases que quieren tomar. Tal vez podríamos aprovechar 2 grupos que ya estén formados, uno por la mañana y el otro por la tarde, y así asignarlos a los niveles de nuestra variable independiente. Cuando no se puede asignar al azar, a veces podríamos emplear un diseño cuasi experimental que nos permita minimizar o en algunos casos al menos evaluar las amenazas de la validez interna a las que nos exponemos a violar las distintas leyes de restricción y experimentación de los diferentes diseños, ¿sí? Hay que contrarrestar amenazas, pero ninguno podría dar como que seguridad absoluta de que realmente pues estas hayan sido eliminadas. Entre estos diseños no experimentales también podríamos hablar del diseño de un grupo solo con post-test, ¿sí? Cuando no se tiene más información para complementar el resultado, el diseño nos sirve para determinar el impacto del tratamiento. Podríamos decir que este diseño es similar al método de estudio de caso analizado en los capítulos anteriores. Sin embargo, algunas diferencias importantes hacen que en general los estudios de caso sean de mayor utilidad. En el estudio de caso, el investigador conoce mucho acerca de lo que es el contexto en el que se observa todo esto del comportamiento. Por esta razón, aunque no hubiera una medición directa de los comportamientos previos a la observación, es posible inferirlos. Además, en un estudio de caso se observa también más de un comportamiento. En estos comportamientos pueden formar una pauta que ofrece mucha más información de la que proporciona una variable dependiente única medida en un ambiente estéril, por ejemplo, de laboratorio. Están también los diseños solo con post-test con grupos no equivalentes. Al hablar de no equivalentes, quiere decir que el grupo que se escogió según el mecanismo diferente utilizado para elegir el grupo expuesto al tratamiento. El problema básico de un diseño solo con post-test con grupos no equivalentes es que cualquier diferencia observada podría deberse al tratamiento o a las diferencias de selección entre los grupos. Cuanto más equivalentes sean los grupos, más convincente es la conclusión. Una manera de fortalecer la conclusión ausencia de un pretest formal es tener la información de un pretest informal, mediante la cual se pueden comparar los grupos. La información del pretest es más útil cuando más se correlacione con la variable dependiente. Por tanto,
Compararíamos nuestras muestras en términos de edad, sexo, clase social, origen étnico y religión. Esta comparación nos daría una idea de la equivalencia de los grupos y, sin embargo, el diseño básico sigue siendo débil, por lo que debemos tener cuidado al interpretar los resultados de cualquier diseño, no solamente con post-test, sino también con grupos no equivalentes. También hablamos del diseño de grupo de pretest y post-test. Este diseño se utiliza mucho en escenarios aplicados y es un mejoramiento del diseño de grupos no equivalentes en lo que se refiere a la selección. Al igual que en el ejemplo de los diseños intrasujetos, se seleccionan los mismos participantes para, en este caso, ambas observaciones, con lo que se reduce al mínimo la amenaza de la selección. Sin embargo, en los diseños intrasujetos, los procedimientos como, por ejemplo, contrabalancear y el orden de la presentación y acercar las dos observaciones en el tiempo minimizan otras amenazas a la validez interna. Desafortunadamente, el diseño de un grupo con pretest y post-test no abate estas otras amenazas. Los 3 diseños analizados en esta sección reciben el nombre de diseños no experimentales porque al usarlos no hay manera de evaluar muchas amenazas a la validez interna. Los diseños usados en esta sección se denominan diseños cuasi experimentales, ya que, aunque no cumplen con los requerimientos estrictos del modelo experimental básico, podemos evaluar muchas de las amenazas. También tienen sus desventajas. Aún con el mayor esfuerzo que uno realice, es posible que encontremos amenazas a la validez interna. Es cierto que podemos detectarlas cuando ocurren, pero descubrirlas invalida de alguna manera nuestros resultados. Por ejemplo, si utilizamos un diseño básico con un grupo control no equivalente con pretest y post-test y descubrimos que hay diferencia en ambas pruebas, en el grupo de control se vuelve un poco problemático lo que sería interpretar cualquier cambio en el grupo de tratamiento. Un segundo problema es que estos diseños son más complejos y requieren más tiempo y esfuerzo de un experimento tradicional. Las mediciones deben tomarse varias veces para cada condición. Como mencioné anteriormente, las pruebas estadísticas para diseños cuasi experimentales, aunque ahora son posibles, son mucho más difíciles de hacer y de ordinario no enseñan en los cursos básicos. Pese a estas desventajas, las ciencias de comportamiento han sido criticadas, unas veces por realizar investigaciones sólidas sobre problemas simples pero triviales y otras investigaciones frágiles sobre problemas complejos y problemas importantes.